Hay una frase que se publicó en un periódico en Madrid en 1906 que decía algo así como geográfica, étnica y políticamente Gran Bretaña está mucho más lejos de las Canarias que España, pero en la práctica, en la realidad, están infinitamente más cerca. Si queremos entender la llegada y el desarrollo posterior del deporte en Canarias, inexcusablemente tenemos que hablar de los británicos. Tenemos la iglesia no católica más antigua de España. La iglesia anglicana aquí abre en 1890. Se crea el cementerio de los británicos y la necesidad que tenían de dar una digna sepultura a los familiares y a los compatriotas de esa comunidad británica. Yo creo que el anglicismo canario por excelencia, o por lo menos el que a mí más me gusta, es queque. La gran oleada de capitales británicos en el archipiélago tiene lugar a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Lo importante no era la ciudad de Las Palmas, lo importante para ellos era el puerto. Esto también es a raíz de la declaración de los puertos francos en 1852, en que se declara el comercio libre, digamos, ¿verdad?, en Canarias. Y ellos se dieron cuenta de que como Canarias era punto de paso, ¿por qué no cultivar productos agrarios que se vendieran bien? Y entonces de ahí surgió la idea inglesa de los tomates, las papas y los plátanos. David Jones es un prototipo de lo que es el empresariado inglés, adelantado a su época. Estamos hablando de que en el año 50, 60, 70 podía llegar a tener unos 400, 500 empleados en la época, y con una producción de plátanos importante, alrededor de los 2,5 millones de kilos. Los destinos de Canarias y Gran Bretaña siempre han estado íntimamente ligados. Primero como enemigos, pero a partir del siglo XIX comenzaron a fraguarse entre ambos territorios insulares unos fuertes lazos que aún persisten. Hoy en Objetivo Canarias repasamos la estrecha relación entre nuestro archipiélago y el británico, que se ha hecho patente no solo en el puerto, sino también en la economía, cultura y sociedad de las islas, donde los ingleses han dejado una fuerte impronta. Este puerto de Santa Cruz de Tenerife no es solo el punto de entrada de viajeros y mercancías, sino también el origen de muchas oportunidades, de influencias culturales y de la historia de las relaciones con el Reino Unido. La mayoría de las actividades que nos han unido para siempre con los británicos comenzaron aquí. Canarias se convierte en una base fundamental de la flota y del almirantazgo inglés, porque aquí repostaban los barcos de combustible, que en aquel momento el combustible fundamental, desde mediados del siglo XIX y de la Revolución Industrial, era el carbón. Mediados del siglo XIX, la navegación a vela comienza a ser desplazada por los buques a vapor, lo que hace imprescindible la existencia de estaciones carboneras para el suministro a la navegación ultramarina. Esto lleva a que Gran Bretaña se fije en las Islas Canarias por su privilegiada situación geográfica. La compañía inglesa Swanston es la encargada de construir el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria a partir de 1883. Más del 50% del movimiento de buques en Canarias, en los inicios del siglo XX, pertenece a vapores británicos, y entre ingleses y alemanes se reparten la gran mayoría de las actividades dedicadas al carboneo, consignaciones, almacenamiento y habituallamiento de los buques en los puertos de las islas.
Además, Reino Unido jugó un importante papel en el desarrollo de la industria turística en el archipiélago canario. ¿Por qué ese estrecho vínculo entre Gran Bretaña y Canarias? En la segunda mitad de los 1600 hay un auge enorme con el vino Malvasía. Venían unos convoys desde Inglaterra, de como 40 barcos. Venían todos juntos desde Londres y Bristol. Se ponían aquí entre La Palma y el norte de Tenerife y cargaban toda la malvasía que se producía en las dos islas. Y cuando los vinos llegaban a Londres, a Canary Wharf, porque el muelle del Támesis se llama Canary Wharf por las Islas Canarias y por el vino que llegaba ahí en esa fecha, algún barril que otro desaparecía, obviamente. Y la gente de los muelles pues se lo bebían y cogían unas cargaceras tremendas. Y de ahí surgió el baile del Canary, que al principio fue un baile popular de la gente de los muelles y terminó siendo un baile de palacio, de la aristocracia y de la familia real. La relación viene de antiguo, o sea, no es novedosa, pero digamos que se fortalecen a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, porque el Imperio Británico necesitaba una base de reposición, de repuestos para los barcos que servían al imperio. El Atlántico es la vía de comunicación en cuanto Inglaterra sale a lanzarse a la aventura mercantil y ultramarina y luego va construyendo su imperio. Por lo tanto, Canarias es una zona de paso, ¿no? Una travesía marítima, y por eso recalan los ingleses aquí. ¿Y las actividades principales de los británicos aquí, cuáles son? Vienen al comercio de importación y exportación los pioneros, pero después la gran oleada de capitales británicos en el archipiélago tiene lugar a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y ahí el motivo fundamental es la escala portuaria y el carbón, el suministro de carbón para los buques en tránsito de larga travesía, ¿no? Y el carbón, la consignación de buques, es su primera actividad. Era un puerto casi obligado para reponer el carbón, ¿no? Porque muchas de las empresas de consignatario de buques británicas aquí eran empresas carboneras, que traían su carbón desde Gales, desde el sur de Gales, que producía mucho carbón, y lo amontonaban aquí el Gran Canary Coaling Company, o la Carbonera de Canarias, la Casa Miller, la Casa Elder, muchas casas. Lo importante no era la ciudad de Las Palmas, lo importante para ellos era el puerto. Y el puerto fue lo que motivó que ellos, de alguna manera, fueron los ingenieros del puerto. Canarias en 1882 o 3 no contaba con mucha gente cualificada. La enseñanza brillaba por su ausencia en la mayoría de los casos. Entonces trajeron expertos, gente que, como el Reino Unido era un país colonial con colonias por todo el mundo, tenían una experiencia enorme en infraestructuras y sabían cómo construir un puerto. Entonces vinieron ingenieros, técnicos, hasta buceadores. ¿Y quiénes, por parte canaria, quiénes? Los hermanos León y Castillo. Ahí jugaría un papel interesante León y Castillo, que fue ministro del gobierno de España, y entonces, pues digamos que había un cierto lobby. Ellos pusieron un telegrama a Madrid. Aquí vienen unos ingleses que quieren establecerse. Pusieron un telegrama a Madrid y dicen, mira, si no nos contestan, nosotros tiramos para adelante. No les contestaron y ellos tiraron para adelante y fundaron el puerto. El puerto ha sido fundamental en el desarrollo de la isla de Gran Canaria y de sus gentes. El que se clasificara el puerto de Las Palmas de interés permitió que hubiese más inversiones en este puerto. Con ellos y de la mano también del establecimiento de una fiscalidad diferenciada en torno a los puertos francos y demás,
que es un estímulo para que vengan y atraigan capitales extranjeros, pues empieza Canarias a transformarse desde una sociedad todavía bastante atrasada a una sociedad en proceso de modernización. Y después ya habían algunos ingleses en el comercio anterior de la cochinilla que había entrado en crisis, y ahí empiezan a impulsar el cultivo del plátano sobre todo y del tomate, ¿no? Y entonces ya se dedican al comercio de importación y exportación. Esto también es a raíz de la declaración de los puertos francos en 1852, en que se declara el comercio libre, digamos, ¿verdad?, en Canarias. Y eso conecta con que Gran Bretaña también declara la libertad comercial, con lo cual los productos canarios podían acceder al mercado inglés. Canarias transportaba la fruta a Europa en un principio centralizado en Londres en los barcos ingleses, una cosa muy curiosa. Los barcos venían cargados de carbón, descargaban en el puerto, en los puertos canarios, por ejemplo, y luego para retornar, para que no retornaran vacíos, pues se procuraba llevar algunos productos al continente o a las islas, a Gran Bretaña. Y ellos se dieron cuenta de que como Canarias era punto de paso, ¿por qué no cultivar productos agrarios que se vendieran bien? Y entonces de ahí surgió la idea inglesa de los tomates, las papas y los plátanos. Londres era el universo para las exportaciones canarias. Comercialmente, casi todo lo que producía Canarias iba a Inglaterra, todos los plátanos iban a Inglaterra, todos los tomates iban a Inglaterra. Dieron un impulso económico tremendo. Pensemos que esta zona, antes de finales del siglo XIX, la producción era cereales, millo, trigo, la principal producción estoy hablando, aparte de hortalizas y la ganadería. Con el tomate, cuando se introduce el tomate y los plátanos, pues las economías campesinas pues cambiaron por completo. Algunos historiadores llaman a esta época Canaries Island Produce, porque eran las etiquetas que tenían los seretos de tomate, y todo se centralizaba por estas empresas. Por supuesto, trajeron beneficios para ellos porque ellos venían a sus negocios. Fue una suerte para el desarrollo económico y también para la dinamización cultural y, en fin, el progreso, ¿no? Simbolizaban el progreso en estas islas. Y después ya también se meten en la actividad turística, ¿no?, en el turismo de élite de ese periodo, ¿no? Con lo cual, desde el núcleo inicial de los entornos portuarios, se van expandiendo a toda la agricultura de exportación, a todas las comarcas agrícolas y también a construir hoteles y iniciar el negocio turístico. Como Canarias no era un sitio como la costa occidental de África, donde fueron tantos británicos y tantos perdieron la vida ahí, o cuando menos la salud. Esto era un sitio saludable por lo general, un sitio donde podrías traer a tu familia, y si tú pensabas que ibas a trabajar aquí 2 o 3 años, pues valía la pena. Mira, manda a buscar a tu familia, que ya aquí se encontrarán bien. Del mismo modo que hubo un momento de esplendor, también hay un declive. ¿Cuándo comienza y por qué? ¿Por qué se produce ese declive? Bueno, el declive es simultáneo al declive del Imperio Británico, ¿no? Gran Bretaña sale tocada de la Gran Guerra y desde entonces ya tiene que competir más en el mercado internacional y va perdiendo progresivamente algunas cuotas de mercado en Canarias y en todo el mundo. Pero digamos que el declive realmente se produce a raíz de la Gran Depresión de los años 30 y con la Guerra Civil. Canarias y Gran Bretaña no solo comparten la misma hora, sino también una parte importante de su historia. Los negocios de familias como los Davison en Tenerife
o los Miller en Gran Canaria, cuyo apellido da nombre a este emblemático edificio en la capital, fueron decisivos para el desarrollo económico de las islas. Su presencia en sectores tan dispares como el agrícola, el textil, el tabaquero o la banca son un ejemplo de la diversificación empresarial británica en las islas. Los Miller fueron los que empezaron a fructificar y montaron pues una tienda donde importaron herramientas para la labranza, textiles y varias otras cosas que no había por aquí. Vieron que había demanda o un mercado y como eso es fundamental, pues empezaron a prosperar. 1812. James Swanston Miller, de 14 años de edad, parte de Escocia en un bergantín llamado el Concorde, rumbo al Caribe, con la intención de unirse allí a su hermano y otros miembros de la familia. La embarcación hace escala en Tenerife para aprovisionarse, pero poco después de zarpar es abordada por el Marengo, un buque francés que captura el Concorde con intención de llevarlo a Nueva York y venderlo. Escapan como pueden, y tanto James Swanston como el resto de pasajeros terminan en Canarias. Durante un tiempo medita regresar a su tierra natal, pero finalmente decide asentarse en Las Palmas de Gran Canaria, animando a algunos familiares a acompañarle. Quien da el paso es su primo hermano, Thomas Miller, que llega a la isla en 1824, dando comienzo a un linaje de gran importancia en las islas. ¿Qué huella han ido dejando los británicos a lo largo de la historia? El primer muelle de Las Palmas lo construyen los ingleses, que es la familia Miller, que están ahí desde 1830 y pico, y ahí está la Casa Miller, que está justo a la entrada de ese muelle. Para prosperar también era interesante tener algo que ver con los barcos en que traías tus mercancías. Entonces empezaron a fletar barcos alquilados para su propio uso. Las transacciones comerciales requieren banca, porque no es lo mismo traer mercancía, pagarlo aquí en pesetas y cambiarlo a libras esterlinas. No había bancos aquí durante muchos años. Miller fue un personaje en Las Palmas. Cuando murió Thomas Miller, el entierro de Thomas Miller se volcó toda la ciudad de Las Palmas. Los Miller no fueron los únicos británicos que prosperaron en nuestro archipiélago. En la isla de Tenerife encontramos a los Hamilton, cuya vinculación con la isla comenzó en 1816, año en el que un joven Louis Jellis Hamilton, de tan solo 17 años, llegó para trabajar como aprendiz en la empresa de Gilbert Stuart Bruce, que con el tiempo terminó adquiriendo. La familia Hamilton, ¿qué aportó a Canarias, a Tenerife en concreto? Desarrollaron la consignación de buques con los contactos que tenían en Inglaterra, con compañías, y también desarrollaron el negocio del carbón para suministrar a los barcos. Tenían unos astilleros, que eran los astilleros de Hamilton, donde se construían barcos de madera. Un barco famoso, el Marte, y el Victoria, fueron los más famosos. También la familia aportó barcos que habían construido aquí de cabotaje entre islas para traer los productos, sobre todo agrícolas, que después se exportaban desde los dos puertos principales, que eran Tenerife y Gran Canaria. También aportó en el tema turístico financiación y participación accionarial en la construcción del Hotel Taoro del Puerto de la Cruz. E incluso cuando ya Hamilton se salió del accionariado del hotel, se quedó durante unos años como administrador del hotel. Cuando usted echa un vistazo a la historia de su familia y ve que usted es uno de los representantes, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? Hombre, yo me siento orgulloso, no solamente por llevar junto con mi hermano la última etapa de Hamilton y compañía, sino orgulloso por todo lo que se desarrolló
desde Louis Kelly Hamilton hasta incluso mi padre. Y es que no puedo sentirme de otra forma, ¿no? Tampoco podemos olvidarnos de la familia Leacock. En su país de origen se dedicaban a la producción de vino, pero al llegar a Canarias, John Milburn Leacock tuvo que variar sus planes. Es en el año 1890 cuando viene a Gran Canaria. Viene a Gran Canaria, por un lado, por motivos económicos, para hacer negocios, y por otro lado, fundamentalmente, para aliviar sus crisis asmáticas. Una vez llegado a Gran Canaria, se da cuenta de que las perspectivas de cultivo del vino para cultivar viña no son buenas, sin embargo, sí tiene excelentes condiciones para el cultivo del plátano. Y entonces él decide quedarse aquí y empezar a hacer negocios aquí. El más famoso de los miembros de la familia Leacock fue su hijo, su primogénito David. Era un hombre de ideas de izquierda. Él fue ingeniero mecánico en la Universidad de Oxford y era muy liberal, y eso chocó con el gobierno franquista de la época, ¿no? Y entonces le obligaron a exiliarse. Primero empezaron a sancionarlo económicamente con multas, hasta que la situación se puso insostenible y tuvo que exiliarse, primero a Inglaterra y después a Estados Unidos. David Young es un prototipo de lo que es el empresariado inglés, adelantado a su época. Fue un hombre que construyó, roturó muchas tierras, cultivó muchas superficies, dio muchos puestos de trabajo. Ahora mismo estamos hablando de que en el año 50, 60, 70 podía llegar a tener unos 400, 500 empleados en la época, con amplias superficies de cultivo y con una producción de plátanos importante, alrededor de los 2,5 millones de kilos anuales, ¿no? Les pagaban las horas extras a los trabajadores cuando no era obligatorio. Le pagaban la seguridad social cuando en aquella época, digamos, que el control no era como ahora. Tenían ayudas financieras todos sus trabajadores, y en la época de posguerra la firma, los productos que producía se los vendían a sus trabajadores a precio de costo para que pudieran sobrevivir. Tenían un seguro médico, ayudaban a sus trabajadores pagándoles las casas y después se lo descontaban del sueldo sin interés. Prestaban ayuda financiera para viajar a la península por motivos de salud. Cuando él fallece en el año 1980, le deja todas sus propiedades valoradas en más de 3.000 millones de pesetas a 11 de sus más allegados trabajadores. A sus hijos los desheredó a todos, porque decía que la tierra era para quien la trabajaba. En el puerto de la Cruz, en Tenerife, está abierto al público el jardín Sitio Litre, una propiedad privada adquirida por John Lucas en 1996, que mantiene una gran colección de plantas tropicales y subtropicales y que originariamente perteneció a la familia de Archibald Little. La familia Little, que da su nombre a esta propiedad, porque la gente de aquí del puerto no podían pronunciar Little. Little era un problema para la lengua, Little. Entonces Little se quedó en Litre, y por eso se llama Sitio Litre, ¿no? Pues los Little, Archibald y James Little dejan el Puerto Rico en 1821, se va el último de los hermanos, pero la casa es la propiedad, que era mucho más grande que esto, unas propiedades enormes y todo por aquí, siguen siendo propiedad de los Little. Entonces ellos nombran un señor que llegó a ser muy importante y muy famoso aquí, se llamaba Alfred Diston, que era un inglés que vino, se quedó aquí, se casó con una canaria, sus hijos nacieron aquí y todo tal, se hizo totalmente canario y tal, y es muy conocido porque fue el que dibujó los trajes canarios. Pasó algo en la zona que hoy llamamos Vietnam, que era francesa en esa época, que un señor inglés que estaba ahí encuentra un plátano bajito, chiquitito, que crece en el sureste asiático, y se lo manda a un amigo suyo en la isla de Mauricio. Y este señor en Mauricio le parece muy interesante este plátano y se lo manda a un amigo suyo que se llamaba Lord Cavendish en las afueras de Londres. Después de unos meses
decide mandar uno de los dos plantones a otro amigo suyo que es un aristócrata en Escocia, Lord Hepburn. Resulta que Lord Hepburn, la coincidencia tan grande, Lord Hepburn está casado con la hija de Archibald Little, del sitio Little del Puerto de la Cruz, Tenerife, Isla Canarias. Llega aquí una muestra de esa. Y entonces la hija, que está casada con Lord Hepburn, o sea, Lady Hepburn, le dice a su marido, mire, ¿por qué no mandamos eso a la finca en Tenerife? Que tenemos la finca en Tenerife y está Alfred Diston ahí, porque con el clima de Tenerife. Entonces el plátano llega en un barco desde Escocia y Alfred Diston lo crece aquí, lo pone aquí en el jardín y aquí empiezan a crecer los Cavendish, la musa Cavendish, que es la que tenemos en todo Canarias ahora. Esta zona de la capital Gran Canaria se llama Ciudad Jardín, aunque durante muchos años fue conocida como el barrio inglés debido a la nacionalidad de la mayoría de sus vecinos y a su estilo arquitectónico. Un estilo que podemos apreciar en lugares como la Iglesia Anglicana o este Hotel Santa Catalina, que en su día hospedó a personalidades como el primer ministro Winston Churchill, el príncipe Carlos de Inglaterra o la escritora Agatha Christie. Cuando ella viene en 1927, ya tenía publicado como mínimo 3 novelas de cierto nivel. Parece que redondeó un 4.º libro, El misterio del tren azul. Cuando Agatha Christie llega a las Islas Canarias, tiene un problema emocional muy grave. Su madre había fallecido a principios del año 26, con una secundaria noticia bastante desagradable. La economía de su madre era muy aparente. A la hora de la verdad, cuando los hijos van a la testamentaría, descubren que la señora estaba muy regularcita de dinero. Pero si a ese problema le añadimos que su marido, Archibald Christie, le pide a Agatha Christie el divorcio, pues la situación es tremenda, porque el divorcio en 1926 no tiene nada que ver con el divorcio de la actualidad. En aquel momento se entendía que un matrimonio era un contrato, se rompía el contrato y cada cual por su parte. Y cuando viene se encuentra con un sencillo problema de afección de garganta y le trata el doctor don Bartolomé Apolinario Macías. Esta relación del doctor y Agatha Christie se desarrolla favorablemente y la consulta médica da a una serie de conversaciones entre estas dos personas, y en las conversaciones que tiene con Agatha Christie pues le viene a decir claramente: señora, usted tiene una gran depresión, su problema de garganta es psicosomático. Y de ahí Agatha Christie se hace consciente, con la orientación de Apolinario, de que su futuro es ella misma, y ella misma lo que puede dar es su trabajo como escritora. Agatha Christie trata su conocimiento de las Islas Canarias queda reflejado en varios libros o en varias historias. Concretamente se llama La señorita de compañía, de Companion, en la cual 2 británicas vienen a esta isla, se alojan en el Hotel Metropol y a partir de ahí sucede la historia con una visita a Agaete. Agatha Christie fue una de las ilustres visitantes del Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, construido con capital inglés y que abrió sus puertas en enero de 1890. ¿Cómo eran Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XIX para necesitar un hotel como este? Pues era una ciudad que estaba creciendo muchísimo gracias al puerto de Las Palmas, que, como sabes, pues estaba en manos de los británicos. Como antes se viajaba largas temporadas, pues muchos de esos barcos venían cargados de investigadores, de políticos, de gente de pensadores, etcétera, que necesitaban estar una larga temporada después de un largo trayecto en algún sitio y estar a gusto en un buen hotel, con un buen servicio, etcétera, ¿no?
Y ahí yo creo que fue la idea inicial de los primeros propietarios ingleses de dar un servicio a esos pasajeros que llegaban, tripulantes que llegaban en los barcos. Y este fue un hotel de referencia para todos los británicos que venían, pero particularmente para algunas personalidades británicas muy destacadas, Sí, por ejemplo. Pues Winston Churchill, algunos miembros de la nobleza británica, algunos botánicos. Al final todos ellos se sentían como en casa, ¿no? Al llegar a la ciudad, encontrar una colonia británica importante, un hotel regentado por británicos, etcétera, ¿no? En aquel momento eran los que más viajaban. ¿Cuál dirías tú que fue la etapa de mayor esplendor del Hotel Santa Catalina? Yo creo que tiene dos etapas. Hay una etapa primera, que es cuando se abre y se convierte en el gran hotel de referencia en los trayectos marítimos hacia Asia. Pero luego después en los destinos había. Tú ibas a la India y había grandes hoteles, y en África, en algunos países africanos, grandes hoteles coloniales, etcétera. Pero en el trayecto era difícil encontrar en los puertos, porque no eran normalmente territorios ricos y era difícil encontrar hoteles buenos, ¿no? En esa primera etapa, hasta la Primera Guerra Mundial, es un gran hotel de referencia a nivel viajes, no turismo, pero a nivel de viaje. Y luego yo creo que vuelve otra vez a recuperar el esplendor después de 1952, cuando lo reforma Miguel Martín Fernández de la Torre y el hotel se abre como un hotel pionero, histórico y pionero en los inicios del turismo en España, ¿no? No solo poseían hoteles, sino que los británicos también tenían sus propias sedes en Canarias, como el mal llamado Club Inglés en las Palmas de Gran Canaria, y al que realmente habría que referirse como Club Británico. El British Club, ¿por qué es un club británico? ¿Por qué? Porque además los principales fundadores fueron unos escoceses. No le puedes decir nada más impertinente a un escocés que es inglés. ¿El Club Británico qué papel ha jugado en la sociedad canaria, en este caso en la sociedad de las Palmas de Gran Canaria? La casa, vamos a referirnos al edificio, viene por un señor inglés que viene a Canarias porque tiene un hijo, que tiene como un adolescente de 13 o 14 años, y que le dicen que tiene que venir a un clima como Canarias para curar su tuberculosis. Entonces el señor, debía tener medios y lo que sea, decide comprar una casa y compra el edificio de Ciudad Jardín. Entonces, andando el tiempo, resulta que el chico no prosperó y murió, y las compañías inglesas, Miller, Blandy, Cory, en fin, todos los que fueron las grandes compañías del puerto, se mostraron interesados y arrendaron el edificio. Andando el tiempo, dice, bueno, nos presenta una oportunidad de comprarlo, ¿por qué no lo compramos? Y compramos el edificio del Club Inglés. Ellos tenían el Club Inglés para su ocio y esparcimiento, como dice, y allí se jugaba mucho. Por ejemplo, un detalle, se jugaba mucho al billar. ¿Quiénes han pasado por allí? Importantes personalidades. El padre de la actual reina, que era Jorge VI, ¿no? Pero cuando era duque de Gloucester, entonces pasó por aquí en un barco inglés, y ahí está la dedicatoria de su visita a esto. Macmillan también estuvo por allí. Otro personaje es que a nosotros nos agradó mucho fue Gregory Peck, que vino a grabar Moby Dick. De Moby Dick, una persona muy agradable, y vino allí, se tomó los whisky con nosotros, y Gregory Peck, muy bien. Los ingleses también trajeron consigo sus costumbres y creencias, lo que les llevó a construir su propia iglesia. Tenemos la iglesia no católica más antigua de España, porque la iglesia anglicana aquí abre en 1890, cuando la iglesia católica obviamente tenía un poder muy fuerte y no quería que ninguna otra denominación cristiana tuviera iglesia. Pero debido a la influencia británica aquí en el Puerto de Luz se le permitió abrir la iglesia del Tabor, ¿no? Había ya una comunidad, gente que necesitaba una iglesia porque se casaban, tenían sus costumbres británicas victorianas que eran muy particulares, bastante seria en lo que ellos llevaban a cabo. Y si el domingo era el domingo para ir a misa, para verte con tus amigos y para ir recogida. La iglesia fue fundamental y a partir de 1893 aquí la gente se bautizaba,
se casaba, y a la hora de la verdad pues también tenemos de esas fechas un libro de decesos. Y ya que hablamos de temas espirituales, también contaban con un lugar específico para su descanso eterno, el cementerio inglés en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo origen se remonta al siglo XIX. 1834 es cuando se crea el cementerio de los británicos, merced a una necesidad, cubrir la necesidad que tenían de dar una digna sepultura a los familiares y a los compatriotas de esa comunidad británica que estaba plenamente integrada en Gran Canaria y que controlaba muchos de los negocios que habían en la isla. La solución que les quedaba a estas personas no católicas ante la imposibilidad de ser sepultados en los cementerios católicos era pues una fosa fuera de la portada, fuera de las murallas de la ciudad o el propio mar. La gota que colmó el vaso fue la muerte de la esposa de un militar de alto grado y a raíz de esto, ante la negativa de dar esa sepultura a esta persona, pues se funda una comisión de británicos que deciden comprar un solar y además poner el dinero a partes iguales para construir este cementerio. Si dividiésemos a las personas que hay enterradas en este cementerio en 3 partes, pues una gran mayoría serían turistas de la salud, gente a las cuales se les recetaba 15 días en Gran Canaria o 15 días en el Puerto de la Cruz para mejorar sobre todo de problemas pulmonares. Otro segmento serían la comunidad británica plenamente integrada y otro segmento pues serían las personas que estaban de paso, sobre todo descolonizados, mucho militar, mucho marinero, que en el regreso desde las colonias que habían en África y que habían en Asia, pues decidían quedarse aquí en el cementerio. Hay bastantes personajes famosos. Está por ejemplo aquí Frederick Maitland, que es el padre del derecho moderno británico, profesor de leyes que fue en Cambridge, está enterrado aquí, él vino por esas enfermedades pulmonares y acaba muriendo. Está también la fundadora del British Fascist, del partido fascista británico, está enterrada aquí. Una de las sepulturas más curiosas que hay también en el cementerio es la tumba de Edward Bingham, conocida también popularmente como la tumba de los boliches, una sepultura en la que se despliegan alrededor de 30 kilos de boliches que la familia de Edward fue trayendo cada 2 años, nada más y nada menos que desde Australia, para depositarlos en la tumba de su familiar, de su padre y marido. A pesar de que se conoce por el cementerio de los ingleses y que la inmensa mayoría de las personas que están enterradas aquí son de origen británico, no es menos cierto que hay personas de diferentes confesiones. No solo hay anglicanos, también hay protestantes, personas que proceden de Holanda, de Alemania, de los países nórdicos y judíos también hay, porque de alguna manera este cementerio se acabó convirtiendo en un refugio para todas aquellas personas que no pudieron ser enterradas en suelo católico. Los británicos tradicionalmente han sido unos grandes enamorados del deporte, y esa afición no solo les acompañó a su llegada a Canarias, sino que además tuvo una gran importancia en nuestro archipiélago. Si queremos entender la llegada y el desarrollo posterior del deporte en Canarias, inexcusablemente tenemos que hablar de los británicos. Nos situamos a finales del siglo XIX, fundamentalmente los últimos años, sobre todo en relación con el tema del deporte, es lo que algunos autores han llamado la era de las Canary Islands, ¿no? Entre 1880 y antes de la Guerra Civil Española. Es fundamental vincular la aparición del deporte a la aparición del turismo, porque la llamada era de los hoteles, sobre todo con la aparición del Hotel Santa Catalina en Gran Canaria o el Hotel Taoro en Tenerife, supone la necesidad de dar respuesta a esas costumbres, a esos hábitos que esa clase media desarrollaba en tiempo de ocio y tiempo libre. El caso del Hotel Santa Catalina, en el caso de Gran Canaria, es muy significativo porque además de tener canchas de tenis, en la parte trasera se situaba en el llamado Lomo del Polvo el primer club de golf de España.
en Tenerife, el Hotel Taoro también trata de dar respuesta a esa clientela, a esos turistas británicos, a través también de actividades físicas. Tienen campos de tenis, de croquet, organizan carreras de sortijas a través de la bicicleta o de los caballos. El otro gran espacio de desarrollo y difusión del deporte británico serán los clubes deportivos. Hemos hecho mención al golf, pero también podemos hacer mención incluso a otras actividades físicas, como pueden ser más de un componente lúdico que deportivo, como el croquet, el ciclismo. Las instituciones deportivas son fundadas por los propios ingleses y en un primer momento aparecen como clubes cerrados herméticamente al resto de la sociedad. No olvidemos que estamos hablando de ciudadanos emigrantes y que por lo tanto tratan de buscar espacios de socialización y de identificación que los diferencian con respecto a las otras culturas, en este caso española o canaria. De manera progresiva se va a ir incorporando una clase media burguesa, mercantil, que surge también al amparo del contacto con los británicos, burguesía canaria, que se va incorporando a los clubes. Diferente es el caso del fútbol, que se desarrolla pues, desde la segunda mitad del siglo XIX en las explanadas del muelle de Santa Catalina o de los muelles de la Santa Cruz de la Palma o de Santa Cruz de Tenerife. Eso supone que en un espacio público abierto, una práctica deportiva tan sencilla como es el fútbol es un elemento visible a ese grupo social de clase trabajadora que empieza a desarrollar sus tareas profesionales en el ámbito portuario. Por lo tanto, esa práctica deportiva sí entra de una manera muy sencilla en la dinámica lúdica de la población canaria. Tanto es así que alrededor de 1914 estamos hablando en la isla de Gran Canaria de más de una veintena de equipos de fútbol, muchos de ellos relacionados con profesiones, como puede ser el artesano, como puede ser el marino, en el caso de Gran Canaria, o el Victoria, ¿no? Cuando están diciendo de Huelva, como el primer club de fútbol, el primer sitio donde se jugó al fútbol fue en La Puntilla. Y decía, fulanito de tal que trabajaba en la carga blanca, porque había la carga blanca, la carga del carbón, la carga... enseñaba a los jugadores esto, él era empleado de esa, y enseñaba a los obreros de la carga a jugar al fútbol, en La Puntilla. Lo que pasa es que eso era una afición. Tampoco podemos olvidar el influjo lingüístico que dejaron los británicos. Hoy en día estamos acostumbrados a usar toda clase de anglicismos, pero en Canarias esa circunstancia ya sucedía muchas décadas antes de que se conviertan en práctica habitual, no solo en el país, sino en el mundo entero. Yo creo que aquí en Canarias es la región de España donde primero empezamos a utilizar anglicismos, puesto que está el caso de la palabra, por ejemplo, clipper, o la palabra goal, que aquí se empezó a usar mucho antes de lo que la Academia ha indicado para la península. Si te vas a un periódico de los años 10, 11, 12 de aquí, está plagado de anglicismos como match, fútbol, refre, cona, penal o penalti, y es divertido ver cómo se mantenían en ese momento la escritura original, aparte de numerosos anuncios de alimentos, ¿no? y bebidas, ¿no? Sausage, pudding. Pero si hablamos de anglicismo, yo creo que el anglicismo canario por excelencia, o por lo menos el que a mí más me gusta, es queque. En realidad fue un intercambio, puesto que también los ingleses que nos visitaban y que muchos de ellos escribían, publicaban sus obras, tampoco se pudieron resistir al influjo de ese contacto con los canarios, con los españoles, y luego en sus escritos utilizaban también muchas palabras españolas en sus libros de viaje. De hecho, en un diccionario como el Oxford vas a encontrar
muchísimas palabras españolas, sorprendente, ¿no? Y canarismos, por ejemplo, barranco, guanche, silbo, manta, mantilla, muchas palabras que es muy probable que hayan tomado de su estancia, de su visita a las islas, esos escritores, en los que luego los que elaboran los diccionarios se basan para elaborar sus repertorios, ¿no?, lexicográficos. El mayor error que podemos cometer es creer que lo sabemos todo. La defensa de nuestras tradiciones no puede suponer cerrar las puertas a cuanto viene del exterior, porque entonces caeríamos en un reduccionismo que, lejos de hacernos grandes, nos empequeñecería. En el mundo existen miles de pueblos y culturas que a lo largo de los siglos se han ido mezclando. Es cierto que siempre existe el riesgo de caer en el imperialismo cultural, es decir, que un territorio fagocite al otro. Pero si sabemos sortear los peligros, la asimilación de estas nuevas influencias siempre será sumamente positiva. Canarias se enriqueció, en múltiples sentidos, con la llegada de los británicos, que dejaron su impronta por todas nuestras islas. Nunca nos conquistaron, pero sí dejaron su huella humana y material aún visible. Fue un viaje en ambas direcciones que benefició a las dos partes, enseñándonos que siempre queda algo nuevo por aprender. ¿Qué podemos aprender ahora de toda esa experiencia? La experiencia de la presencia británica en Canarias no hace sino confirmar una vez más nuestra estrecha vinculación al mundo atlántico y este carácter cosmopolita, ¿no?, de Canarias.